DINSE ha detectado que el jugador frente al video es un inútil, ni siquiera sabe sumar un +1, el sistema de recarga del cerebro más poderoso ha llegado con fuerza. Ahora solo necesitas enviar 3 emojis de cabeza de perro para activar el sistema. Una vez activado, tu coeficiente intelectual aumentará en 100 y obtendrás la habilidad divina de memoria fotográfica. Felicidades, jugador. Tu coeficiente intelectual ha aumentado en 100, has obtenido nuevas habilidades, resolver problemas en un segundo, memoria fotográfica, vitalidad al máximo. Al principio pensé que era una pequeña broma en video, hasta que recibí la notificación de que la recarga del sistema fue exitosa. Felicitaciones, jugador, la recarga de 9.9 yuanes fue exitosa. Aumento de IQ en 10. Con 9 yuanes se puede hacer una recarga. Luego, tomé la identificación de mi padre y pedí prestado 800.000 yuanes en préstamo de usura. Directamente aumenté mis puntos de atributo de IQ a 400. Incluso si Sherlock Holmes estuviera aquí, estaba de rodillas pidiéndome que lo ayudara a resolver un caso. Así que al día siguiente volví a la escuela sin dudarlo. Suena la campana de la escuela. El director llegó al aula a tiempo. Fue entonces cuando recordé que hoy tenía que entregar el examen de matemáticas. Mi compañera de mesa, Su Lanlan, sacó desde el compartimento del escritorio. Sacó una hoja de examen. La hoja de examen estaba llena de escritura, pero saqué un papel en blanco de mi mochila. Vaya, no escribí nada. Originalmente planeaba llegar temprano a la clase esta mañana, copiar compañeros de clase, pero me desperté tarde. Su Lanlan se acercó a mirar mi papel en blanco. Tut unas cuantas veces. Eres realmente terco. No se escribió ni una sola palabra. Su Lanlan me recordó. Mi cara se puso aún más pálida. En un estado de desesperación total, mi mirada cayó inconscientemente sobre esa hoja en blanco frente a mí. Originalmente solo fue un acto involuntario, pero cuando mis ojos tocaron las preguntas del examen, una sensación muy extraña apareció. Antes, para entender una pregunta, necesitaba leer la pregunta varias veces con esfuerzo, pero ahora es solo medio segundo. De repente, la respuesta de la primera pregunta apareció en mi mente. El hijo de... Me quedé atónito, girándose para mirar el papel de Su Lanlan que estaba a su lado. En la respuesta de la primera pregunta estaba claramente escrito un D. Me sentí incrédulo. De hecho, calculé la respuesta en menos de un segundo. Volví a mirar hacia la segunda pregunta. Igualmente, fue en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta completa entró en mi cabeza. Esta es una serie aritmética común. Normalmente, necesitaba escribir y dibujar en papel durante varios minutos. Pero hoy, apenas terminé de leer la pregunta. Una respuesta aparece en su mente. Elijo C. Sigo mirando el examen de Su Lanlan. La respuesta correcta es C. Echa un vistazo y entiende la pregunta. En menos de un segundo calculo la respuesta automáticamente. Esto es demasiado increíble. Mi coeficiente intelectual pasó de 79 a 400 de la noche a la mañana. Ahora, al ver estas preguntas simples, es como si no costara ningún esfuerzo. Y Su Lanlan se estaba riendo con Schadenfreude. De repente, pero yo tomé el bolígrafo. Empiece a escribir en la hoja de prueba. Su Lanlan se quedó atónita. No entiendo en qué estaba pensando, pero en tan solo unos pocos segundos, terminé las 12 preguntas de opción múltiple, cada pregunta sin dudar. Con un vistazo podía escribir la respuesta directamente. Al principio, Su Lanlan pensó que estaba adivinando, pero al mirar su propio examen, fue ella quien se quedó confundida primero. Chen Bo, confundido, elige la respuesta de opción múltiple. Resultó que coincidía con la respuesta estándar que yo había encontrado usando una aplicación para buscar respuestas. Exactamente igual. Si se dice que una pregunta se respondió por suerte, también se puede entender como buena suerte, pero responder correctamente 12 preguntas seguidas. ¿Qué demonios está pasando? Antes de que Su Lanlan pudiera reaccionar, yo ya había resuelto rápidamente 4 preguntas de completar. Igual que antes, todo correcto de nuevo. 4 segundos. Las 4 preguntas de completar son correctas. Su Lanlan estaba tan sorprendida que casi se le cae la mandíbula. En ese momento, yo no levanté la cabeza en absoluto. Me sentía como si estuviera poseído. Comencé a mirar las preguntas grandes. En ese momento, el compañero encargado de recoger los exámenes ya estaba delante. Su Lanlan de repente se sentó recta. Su rostro comenzó a sonrojarse. El que recoge los exámenes es Sang Su-chen, un estudiante sobresaliente que siempre está entre los 2 o 3 mejores de la clase. Más importante aún, es una yerba de clase. Mide 83 metros. Su rostro es limpio y apuesto. Es el tipo de chico que puede desempeñar el papel principal en un drama coreano si cambia su uniforme escolar. No escribas más. Chembo, tantas preguntas grandes. Ni siquiera se puede copiar todo. Sang Su-chen dijo con impaciencia, con un tono que llevaba un poco de desprecio como diciendo, ¿qué has estado haciendo? Como un estudiante sobresaliente. Lo que más desprecia es un estudiante mediocre como Chembo, que no tiene ambición, que siempre saca los peores resultados de la clase, que duerme en clase todos los días. No hay ningún vigor juvenil en absoluto. Mientras tanto, yo no digo nada. Ni siquiera presto atención a Sang Su-chen, sino que rápidamente escaneo toda la prueba con la vista. La gran pregunta en la parte posterior.
Luego empiezo a escribir las respuestas. Sino que solo escribió la respuesta final. Todas las respuestas de las preguntas grandes las termino en 5 segundos. Esta es la única manera. Suspiré aliviado. Le pasé la prueba a Sang Soo Cheng. Sang Soo Cheng se quedó atónito. Estúpidamente tomó mi papel. Echó un vistazo. Y vio que estaba lleno de respuestas rápidas. Parecía que había terminado en cuestión de segundos. En un abrir y cerrar de ojos, completé toda la hoja del examen, mientras veía que los demás ya habían entregado sus exámenes al profesor. Aunque Sang Soo Cheng no entendía qué había pasado, pero aún así preparé el examen y se lo entregué al director. En este momento, estoy mirando fijamente la mesa, aturdido. Mala expresión en la superficie. En realidad, por dentro estoy lleno de turbulencias. Las preguntas del examen eran todas las que originalmente no sabía resolver. Cuando me encontré con ellas, solo podía mirar sin poder hacer nada. Pero ahora solo necesito echar un vistazo a las preguntas. La respuesta llegó a mi mente en menos de medio segundo, como si fuera una computadora. Esta mente es simplemente invencible. Así que esta es la sensación tan refrescante de tener un alto coeficiente intelectual. En la superficie, no mostraba ninguna expresión. De repente, escuché un grito desde el estrado. Chembo, ¿a quién crees que estás engañando con este examen? Ni siquiera puedo copiar correctamente. Ve a pararte atrás. El profesor está tan enojado que tiene la cara roja. Golpea la mesa. Todos se dieron la vuelta. Miradas como si fueran focos me estaban mirando. Todos en la clase mostraron sonrisas de regocijo. Al principio me quedé atónito. Luego fruncí el ceño y dije, no copiado. Profesor, ¿no dijiste antes que si sabes? En las preguntas grandes se puede escribir directamente el resultado. Si sabes resolver estas preguntas grandes, puedes hacerlo todo. El director me miró fijamente y rugió. Todos pueden hacerlo. ¿Y aún así sacas tan pocas notas en los exámenes? ¿Alguna vez has aprobado matemáticas? Ve y quédate atrás a reflexionar. En ese momento, me encontré. Todos los compañeros de clase se estaban volviendo a mirarme. Chembo está acabado. En las preguntas largas solo escribió el resultado. Eso es un privilegio de los 5 mejores de la clase. Él, que está en el último lugar, no sabe qué pensar. Ni siquiera puede copiar la tarea correctamente. No pude evitarlo mientras escuchaba. Aunque antes mis calificaciones eran malas. Pero no deberían llegar a conclusiones tan arbitrarias. Ni siquiera preguntes. Solo dice que estoy engañando. Es plagio. Ya no es una cuestión de mi capacidad de aprendizaje. Esto es una vergüenza para mi carácter y mi moralidad personal. Estoy lleno de indignación. De repente una voz sonó en mi mente. El sistema activó una misión. Demuestra tu nivel de matemáticas. Hoy debo probarme a mí mismo. Haz que todos sepan que eres como Su Chongxi en la vida real. Poseído por la cuchara para despejar la borrachera. Hua Luogen te aplaudirá. Gauss también quiere elogiarte por ser increíble. Eres el mejor experto en matemáticas de la sala. Pasos de la tarea. Grita las líneas. Todos los problemas de matemáticas de secundaria los sé hacer. Si no me crees puedes ponerme a prueba. Haré los problemas en el acto. Espera a que el profesor te llame a la pizarra a resolver problemas. Simplemente escribe todas las respuestas correctas. Demuestra tu habilidad. Al escuchar esto, me quedé atónito. Esta misión es tan ostentosa. Desafiar directamente al profesor. Sistema, ¿me estás llevando a la muerte? Pero al pensarlo de nuevo, mira al director con aspecto de tiranosaurio en el podio. Luego miro las decenas de caras que se ríen de mí. Así que me enderecé. Hablé en voz alta. Profesor, todos los problemas de matemáticas de secundaria los sé hacer. Si no lo crees, puede hacerme preguntas ahora. Haré los problemas en el acto. Acabo de decirlo. Toda la clase comenzó a reírse a carcajadas. Sé hacer todos los problemas de matemáticas de secundaria. ¡Qué arrogancia! Es más grande que el cielo. Y ni hablar de Chen Yaoran, que es la número 1 de la clase. Ni siquiera Ma Jianjun, el mejor estudiante de la escuela, se atreve a alardear de esto. El último de toda la clase. ¿Qué locura le ha dado? ¿Por qué dice tales tonterías? Levanté la cabeza y miré al profesor principal. El profesor tenía una expresión de furia contenida. Mirándome fijamente. Te doy una última oportunidad. Quédate en la parte de atrás y mantente quieto toda la mañana. Puedo hacer como si no hubiera escuchado esas tonterías que acabas de decir. El profesor estaba tan enojado que le salieron venas en la frente. Al oír esto, aún así, repetí con una expresión fría. He dominado todos los problemas de matemáticas de la secundaria. Si el profesor no me cree, puede examinarme ahora. En ese momento, nadie en la clase podía reírse. Todos estaban suspirando y maldiciendo. Chembo simplemente está enfermo. Solo quiere enfurecer al profesor. El profesor, enfurecido. Tendría que poner más tarea para la noche. Ni siquiera bajaría si le dieran una salida. ¿No es esto de tontos? No debe haber bebido un par de tragos de Ergotou de Ongxin. La puerta principal del aula de la escuela se abrió de repente. Un hombre de mediana edad con gafas entró. Su postura era muy firme. No necesitaba enojarse para imponer respeto. No era otro que él. Es el director de la escuela. Justo ahora, los gritos del profesor y los míos eran muy fuertes. El director de grado claramente escuchó desde el pasillo. Por lo tanto, después de entrar, vaya directamente a hablar con el director.
Ambos murmuraron algo en voz baja. Entonces el director sacó mi examen. Se lo mostré al director. El rostro del director de repente se puso pálido. Mi cuerpo tembló ligeramente. Sé que el director de grado es muy estricto y exigente. Lo que más odiaba eran los estudiantes que no respetaban a los profesores. Y los estudiantes que copiaban y hacían las cosas a la ligera. En ese momento, el director de grado se volvió hacia mí. Su mirada autoritaria se posó en mí. Desafiar a los profesores. Copiar y hacer la tarea de manera descuidada. Alterar la disciplina en clase. Corrige y vuelve a cometer el mismo error una y otra vez. Te castigo a irte a casa a reflexionar por una semana. Mi rostro se volvió pálido como un papel. No esperaba que el director diera un castigo tan duro. Esto es claramente un ejemplo de usarme como un chivo expiatorio. Limpiar el entorno. Respiré profundamente. Dije con firmeza. Aunque este examen lo hice de manera apresurada. Pero realmente lo hice yo, pregunta por pregunta. Si el maestro no cree, puede sacar preguntas de nivel de secundaria. Póngame a prueba, responderé en el acto. Terminé de hablar. Los ojos del director de grado se volvieron aún más fríos. Mírame con desdén y retrocede. Bien. Yo formularé la pregunta y tú responderás en la pizarra. Hay 3 platos en total. Si todos responden correctamente, entonces habremos cometido un error al juzgarte. Te pediré disculpas. Si fallas alguna pregunta, tendrás que reflexionar en casa durante una semana. ¿Se puede dar una advertencia? Me fui de mi asiento sin decir palabra. Caminé rápidamente hacia el escenario. Estoy listo. Por favor, hágame una pregunta. El director estaba algo sorprendido, pero rápidamente volvió a la realidad. El director de grado fue también un profesor de matemáticas. Conoce el contenido de matemáticas de secundaria como la palma de su mano. Así que habló directamente. Esta pregunta es un problema de matemáticas de hace 10 años. La última pregunta. El director acaba de decir esto. Los compañeros de abajo cambiaron de expresión. Director. Incluso va a usar la pregunta de opción múltiple más difícil para examinar a Chen Bo. Este es el ritmo de matar inmediatamente. El director de grado comenzó a hablar sobre el problema. Mientras hablaba, los estudiantes de abajo comienzan a mostrar diversas reacciones. Los estudiantes mediocres están atónitos. No entendieron qué es. Vaya, ni siquiera entiendo este problema. El director quiere ponerme a prueba con preguntas difíciles. Dale una gran bofetada a Chen Bo. Si Chen Bo puede hacerlo. Me comí el examen en el acto. Los estudiantes sobresalientes también están escribiendo en el papel de borrador. Dibujó unas cuantas líneas, pero de repente se quedaron atascados. Este problema parece muy simple. Solo hay una línea corta para encontrar el rango de valores. Pero al intentar resolverlo de verdad, me di cuenta de que no sabía por dónde empezar. Mientras los demás se rompen la cabeza, he terminado de escribir el tema en la pizarra. Esta pregunta es de opción múltiple. El director estaba a punto de abrir la puerta y decir 4 opciones. Yo simplemente escribí la respuesta. De 90 grados a 270 grados. ¿Cierto? Profesor. La clase estalló en murmullos. Justo acababa de copiar la pregunta. La respuesta apareció. Esto es demasiado rápido, ¿no? Incluso si busco en línea, tendría que haber tiempo para tomar una foto y subirla. Tú directamente das la respuesta. El pánico de los estudiantes sobresalientes en la primera fila se intensificó. Los profanos ven el espectáculo. Los expertos ven la esencia. Ellos pueden entender esta pregunta. Por eso saben lo difícil que es resolver esta pregunta. Pero incluso ellos. Pero ni siquiera tengo idea de la pregunta. ¿No será que Chen Bo adivinó, verdad? Algunos compañeros tuvieron ese pensamiento. Cuanto más pensaban, más creían que era así. Pero la cara del director cambió de repente. Sí, esa es la respuesta. Toda la clase estaba en silencio. Todos los compañeros estaban atónitos. ¿Qué está pasando aquí? El director y Chen Bo habían conspirado de antemano, ¿verdad? Competir directamente. Es imposible. O quizás alguien le está dando pistas a Chen Bo. Eso tampoco está bien. Los 3 primeros de la clase tampoco lo resolvieron. ¿Quién puede darle una pista? No presté atención a la reacción de mis compañeros. Solo miré al director. Entonces, por favor, profesor, presente la segunda pregunta. El director asintió. Su expresión comenzó a volverse compleja. Después de un momento de reflexión, comenzó a hablar. La siguiente pregunta es esta. Era una pregunta de completar espacios del examen conjunto de 100 escuelas de 4 provincias hace 5 años. El último. Por favor, escuchen la pregunta. Al escuchar esto, los alumnos de la clase dilataron las pupilas al mismo tiempo. El examen conjunto de 4 provincias y 100 escuelas es una hoja de examen demoníaca. El director va a usar una pregunta de completar del examen conjunto de 100 escuelas de 4 provincias. Sacará el más difícil. Esto va a matar a Chen Bo. El director bajó de repente del podio que estaba a su lado. Toma tu tiza y regla. Comenzó a dibujar en la pizarra personalmente. Evidentemente, esta es una pregunta que combina imágenes para resolver. En el crujido de la tiza, apareció una figura geométrica tan extraña que mareaba. Apareció. Solicitar la función de esta línea y esta línea. El director dibujó 2 líneas sobre la imagen a gran velocidad. Todos en la clase estaban atónitos. ¿Qué pregunta tan difícil? La imagen en la pizarra marea a la gente con solo mirarla.
Normalmente, los problemas de geometría son sencillos. Uno o dos cubos o un objeto esférico. A veces un partido de fútbol. Incluso preguntas que son extremadamente difíciles. Pero ahora, ¿qué demonios es este cilindro combinado? ¿Qué demonios es esta sección cortada en ángulo? ¿Y qué demonios es la ecuación de la función de la línea esférica? Los estudiantes mediocres en la parte de atrás estaban con la boca abierta. Estaban sorprendidos y boquiabiertos. Los estudiantes sobresalientes en la primera fila, aunque ya habían preparado el papel de respuestas, y habían tomado sus lápices. Pero las puntas de los lápices no bajaban. Ni siquiera entendían la imagen. ¿Cómo se hace? Yo también miraba hacia arriba la imagen desde el podio. Sin decir una palabra. Mis compañeros de clase me vieron parado sin moverme. Comenzaron a susurrar entre ellos. Bien. Ahora Chen-Bo debe estar confundido. El director realmente es astuto por su experiencia. Si una pregunta no funciona, prueba con otra. Especializado en tratar con cualquier desafío. Ahora está bien. Ir a casa a reflexionar durante una semana y recibir una sanción. Dices que tú, Chen-Bo, te alabas tanto. ¿Para qué? ¿No es como levantarte una piedra y golpearte el pie? ¿Quién demonios puede resolver este tipo de preguntas divinas? Si tú, Chen-Bo, puedes resolver esta pregunta. En ese momento, me tragué el curso de matemáticas de primer año. Todos estaban listos para disfrutar de mi vergüenza. Los tres estudiantes sobresalientes en la primera fila se miraron entre sí. En la mirada del otro, vieron tres palabras. No lo haré. El director vio esto y dijo, te doy 5 minutos. Sin embargo, el director acaba de terminar. De repente hice un gesto con la mano y dije que no. Al segundo siguiente cogí la tiza. Comencé a escribir rápidamente en la pizarra. La ecuación tipo H apareció claramente. Directamente da el resultado, ¿verdad? Maestro, giré la cabeza y miré al director. Repetí la respuesta. X al cuadrado dividido por 4 más y al cuadrado dividido por 3 igual a 1. La expresión del director se volvió aún más compleja. Después de un buen rato, dudó y asintió con la cabeza. Esta es la respuesta. Toda la clase quedó atónita. El profesor de clase que seguía al director también se quedó atónito. ¿Qué pregunta tan difícil? En menos de 2 minutos. Ni siquiera necesitó hacer cálculos, lo resolvió de memoria. ¿Tu cerebro es una computadora? Entonces, por favor, maestro, formule la tercera pregunta. Continué diciendo. El director sacudió la cabeza, no era necesario hacer la tercera pregunta. Estas dos preguntas. El coeficiente de dificultad del examen de ese año fue de 0,005. Es decir, de 1000 estudiantes, solo 5 pueden responder correctamente. Poder resolverlo ya es suficiente para demostrar la habilidad. Después de decir eso, el director se inclinó ligeramente y se disculpó conmigo. El estudiante Chen-Bo. Te pido disculpas. Todos en la clase estaban con caras de asombro. Sus cerebros no podían procesar lo que estaba sucediendo. Un compañero que era el estudiante de peor rendimiento de la clase. Podía hacer que el director, que estaba furioso, se disculpara sinceramente contigo. Al ver esto, dejé caer la tiza. Quítate el polvo de tiza de las manos. Bajar del estrado. Al mismo tiempo, la voz del sistema sonó en mi mente. Misión cumplida. Distribuir recompensas. El periodo de experiencia de alta inteligencia se extiende un día. Subir y hacerse el interesante. Probar mi inocencia. Hice 2 preguntas de manera sencilla. También puedo extender el periodo de experiencia de alta inteligencia. Este es un buen trato. La única desventaja es que, esta recompensa es demasiado pequeña. Solo se extendió por un día. El sistema realmente es tacaño. No pido 10 días ni medio mes. Aunque sea que se extienda 3 o 4 días o una semana estaría bien. Justo estaba pensando. Aún no he regresado a mi asiento. El director me llamó de repente. Chen-Bo, quiero hacerte una pregunta. Tu nivel de matemáticas es muy bueno. ¿Por qué no has aprobado matemáticas en estos exámenes? Mirando la mirada perpleja del director de grado, me sentí un poco perdido por un momento. Los otros compañeros de clase también me miraban, queriendo saber qué estaba pasando. Al ver esto, respiré hondo. Pensé en varias formas de explicar. Finalmente decidí arriesgarme. En realidad, mi nivel de matemáticas siempre ha sido muy bueno. Desde el primer año de secundaria. Estoy ocultando mi verdadero potencial. Cada examen. Escribiré la respuesta real en un papel borrador. Estoy ocultando mi verdadero nivel. Al escucharme decir esto, todos en la clase se quedaron boquiabiertos. Intencionalmente saco malas notas. Y he mantenido esto durante 3 años enteros. Escribir deliberadamente tonterías en el papel del examen. ¿Qué es lo que buscas? El profesor también no pudo evitar preguntar. ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué sirve ocultar tu verdadero potencial? Al escuchar al profesor preguntarme, me enfadé. Pensé, ¿por qué tienes que ser tan entrometido? ¿No te diste cuenta de que estaba inventando excusas? Pero no hay nada que hacer. Tengo que responder cuando el profesor pregunta. Mi mente está funcionando a toda velocidad. Me di cuenta cuando estaba en la escuela secundaria. Tengo tendencia a ser orgulloso y complaciente. Cada vez que obtengo buenos resultados, inevitablemente me desanimo en mis estudios. Y luego mis calificaciones caen. Por lo tanto, después de entrar a la secundaria, decidí fallar en cada examen.
Es una buena motivación para mantenerme despierto. Entonces, ¿solo estás ocultando tu habilidad en matemáticas? ¿O en todas las materias estás ocultando tu habilidad? Ya no ocultaré mis habilidades. No me atrevo a ser demasiado arrogante. Solo quería decir que solo matemáticas. Entonces, de repente, volvió a sonar en mi mente. La mierda ha sido desmentida. Una vez que salga la mierda, se derramará el agua. Irreversible. Para mantener la dignidad y la reputación. Le diré al profesor que en todas mis materias estudio muy bien. El próximo examen. Ya no ocultaré mis habilidades. Y luego obtendré altas calificaciones en los exámenes escolares posteriores. Recompensas de la misión. Un sorteo aleatorio. Escuchando la voz del sistema. Realmente es insoportable. ¿Por qué este sistema solo activa tareas? ¿No sabe cuándo dejar de presumir? Pero las órdenes del sistema no se pueden desobedecer. ¿Quién sabe qué pasará si no acepto la misión del sistema? Así que solo tengo que hacer frente. Responder según las líneas. El director de grado mostró una sonrisa satisfecha después de escuchar. Bien, entonces estaré atento a tu progreso. Después de decir eso, salió del aula. Espera a que vuelva a mi asiento. Solo entonces suspiré profundamente. La segunda sección es la clase de chino. La profesora de chino llegó temprano al aula. Empieza a escribir en la pizarra. Así que busqué por todas partes hasta encontrar mi libro de lengua. El aula. Incluso los estudiantes sobresalientes de las primeras filas sacaron sus libros de lengua. Abrieron los libros llenos de marcas, líneas rojas y negras, como un campo de batalla sucio y caótico tras repetidos enfrentamientos. Abrí mi libro. Estaba más limpio que una cara. Limpio y puro. Inmaculado. Era completamente un libro nuevo, aunque no estaba completamente sin marcas. Incluso le dibujé una moto a Dufu. La parte delantera tenía una ametralladora. Las puntas del arroz integral atraen el viento. A decir verdad, la lengua es la materia que más he estudiado, pero nunca escucho a la profesora. Cada vez que hay clase, simplemente tengo mi libro. Lectura silenciosa sin rumbo. Mientras leía, empecé a distraerme. En este tipo de pensamiento loco. La clase de lengua fue realmente placentera, muy agradable, pero las calificaciones son muy malas. Cada examen, ni siquiera las memorizaciones básicas son aprobadas. Justo cuando estaba frustrado, una idea repentinamente cruzó por mi mente. Dado que ahora mi inteligencia ha mejorado, ¿podría ser que mi memoria también pudiera mejorar? Ya he probado la dulzura de resolver problemas de matemáticas. Entonces, para las materias fuera de las matemáticas, tener un alto coeficiente intelectual también debería servir de algo, ¿no? Para comprobar que su memoria también mejorará. Abrí el libro de lengua. Busqué un texto clásico de longitud considerable. Comencé a memorizar. En la teoría de los 6 reinos de Susun, la destrucción de los 6 reinos. No es que las tropas no sean efectivas, sino que la guerra no es buena en la invasión. No había leído mucho este texto antes. Ahora se siente muy extraño al leerlo. Antes, no entendía el significado de este tipo de textos clásicos. No tenía ninguna sensación al leer las oraciones pasadas. Pero ahora, con cada oración que leo, tengo la sensación de estar apilando ladrillos. Cada oración es un ladrillo, que lentamente se va formando en mi mente. Acabo de terminar de leer el texto. Entonces escuché a la profesora de lengua decir en el estrado. Anoche se asignó repasar. ¿Todos han memorizado el texto? Los estudiantes de la fila de atrás, que son un poco flojos, no tienen confianza. Los estudiantes sobresalientes de las primeras filas levantaron la cabeza uno por uno y recitaron en voz alta. El profesor de lengua está tranquilo y sereno. Entonces, sacaré un número de estudiante para preguntar, el 26. Me quedé atónito. Mi rostro mostró miedo. Porque era el día 26. ¿No soy yo? Sulanlan preguntó en voz baja al lado. ¿Puedes recitarlo? En cuanto a los textos de lengua, ¿has ocultado tu habilidad? Yo, pálido, maldije. No sé nada. Mientras se levantaba temblorosamente, mirando al profesor. Estaba a punto de decir que no lo haría. El profesor de lengua preguntó directamente. Recita el discurso de los 6 estados. Pensé un momento. Me di cuenta de que aún podía recordar la primera línea. Así que, con esfuerzo, empecé a hablar. La caída de los 6 estados. Ningún soldado es desfavorable. Si la guerra no es buena, debe ser contra Luin. No pasó mucho tiempo y me detuve. No es que no pudiera recitar, sino que de repente me di cuenta que ya había recitado la última línea. Al principio, cuando empecé a recitar, el profesor de lengua aún fruncía ligeramente el ceño, pero a medida que seguía recitando, su ceño se relajaba cada vez más. Al final, cuando terminé de recitar, ha mostrado una expresión de aprobación y satisfacción. Asintió con la cabeza para indicarme que me sentara. Pasé con éxito, pero al sentarme, ya tenía una fina capa de sudor frío en la espalda. En este momento, me encontraba sumido en una gran sorpresa y euforia. Unos cientos de caracteres en un texto clásico. Pasé con éxito. Se supondría que al menos tomaría varias horas memorizarlo, pero ahora yo solo he leído una vez. ¿Es esto lo que se llama tener memoria fotográfica? Si realmente tengo memoria fotográfica, entonces sería increíblemente impresionante. Para verificar la suposición que tenía en mente, saqué de mi mochila el libro de lengua.
Encontré un artículo bastante largo. Leí una vez. Tenía 5 páginas completas. Luego puse el libro de lectura sobre el escritorio de Sulanlan. Hazme un favor. Te voy a recitar este artículo. Ayúdame a ver cuántos errores tengo. ¿Hay algo que se me haya pasado? Sulanlan se quedó atónita al principio. Está claro que no entienden qué truco tengo bajo la manga, pero de todos modos, ella no estudia. Esto tampoco es un problema. Así que acepté. Estoy mirando la mesa frente a mí. Comencé a recitar en voz baja. Al principio, mi velocidad de habla era bastante lenta. Después de memorizar 2 páginas, la velocidad de mi habla se volvió cada vez más rápida. Al final, era casi como una ametralladora. Ni siquiera hacía pausas por los signos de puntuación. Era increíblemente rápido. Estaba completamente familiarizado. Sulanlan abrió los ojos de par en par. Me miraba como si fuera un monstruo. Es exactamente lo mismo. Inmediatamente, sonreí con orgullo. Efectivamente, tengo una memoria prodigiosa. El sistema decía que tenía un coeficiente intelectual de 400, más que solo problemas de matemáticas. Velocidad aritmética mental. También podía memorizar textos sin olvidar. Este nivel de inteligencia era simplemente explosivo. Amigo, estoy muy emocionado. Encendí por completo el deseo de leer libros. Durante todo el día siguiente, apenas me levanté de mi asiento. No dormí en la mesa ni un minuto, sino que estaban leyendo el libro de texto en silencio una y otra vez. Al día siguiente por la mañana, cuando llegué a clase, noté claramente que muchos compañeros me miraban de manera diferente. Después de todo, ayer en la clase de matemáticas resolví un problema difícil en un segundo. Este truco ya ha impresionado a muchos compañeros. Yo solía ser como el aire en la clase, pero ahora de repente me he convertido en el centro de atención. Ven a la última fila de asientos en el aula. Mi compañera de mesa, Sulanlan, estaba desayunando. Unos bollos de cebollino. Ay, hermana, ¿es necesario comer bollos de cebollino? Estoy un poco loco. Todos saben el poder de los bollos de cebollino, pero, curiosamente, a Sulanlan le encantan. Sentado en la puerta trasera del aula, el olor sale de la habitación. Los demás compañeros no podían olerlo. Todo lo disfruté yo solo. ¿Tienes miedo? Morirás en el acto por mis eructos. Sulanlan, sin preocuparse, seguía mordiendo el bollo. Continué con mi lengua afilada. No tengo forma de lidiar con él. Abrí un libro de biología. Comencé a repasar. Repasé unas cuantas páginas. Suspiré. Cerré el libro. Apoyado sobre la mesa, atónito. Lo había leído una vez ayer. Lo memoricé todo. No es necesario seguir mirando. Sulanlan notó que cerré el libro. Comenzó a hacer TSS, TSS, TSS. ¿Cómo te has vuelto tan arrogante? ¿Ya te has aprendido toda la biología? Si fuera en otro momento, le habría lanzado una mirada furiosa a Sulanlan. Giré la cabeza para hacerme el sordo. Hoy, sin embargo, solo le dije suavemente. ¿Qué significa, An? Si aprendes a rebuznar como un burro, debería ser, Ganso An. Ganso An no es An. Sulanlan mostró los dientes. Dije que, An significa. An es correcto. Significa que he memorizado todo el libro de biología. Dije sin mucha paciencia. Lo memoricé todo. Tu actitud es más arrogante que la de un perro celeste de 10 días. Sulanlan hizo pucheros. ¿Te atreves a dejarme hacerte unas preguntas? Desenmascarar tu arrogancia. Mira a través de tu disfraz. Al oír esto, me encogí de hombros. Indica que no importa. Puedes preguntar lo que quieras. Si no puedo recitarlo, cuenta como una derrota para mí. Luego, Sulanlan abrió el libro de biología, mientras mordía un baozi de cebollino, y preguntó de manera confusa sobre la definición de la fotosíntesis. Casi sin dudar, respondí de inmediato. La fotosíntesis se refiere a las plantas verdes, que utilizan la energía de la luz a través de los cloroplastos, dióxido de carbono y agua, en compuestos orgánicos que almacenan energía. El proceso de liberación de oxígeno. Sulanlan mostró un poco de sorpresa. No esperaba que realmente pudiera responder. Fluido y rápido, y palabra por palabra igual que en el libro. Obviamente, lo había memorizado perfectamente. Parecía que no estaba satisfecha con esta actuación. De repente, añadí otra frase. Este pasaje está en el libro de biología obligatoria. Las primeras 3 líneas de la página 101. Sulanlan abrió los ojos de par en par. Luego, miró hacia abajo para ver el número de página. Realmente es la página 101. Vaya. Sulanlan soltó una grosería. ¿Y aún puedes recordar el número de página? Todo el libro de texto. Está almacenado en mi cabeza en forma de libro electrónico. Solo un número de página. Un pequeño detalle. Sonreí levemente. Esta es una habilidad básica de un genio académico. Debes saber cuándo parar de presumir. Sulanlan no cree en el mal. A punto de seguir haciendo preguntas. El compañero Wang Wei, que estaba al frente, se dio la vuelta. Y preguntó directamente por la última página del libro, que es el último párrafo del epílogo. Varios compañeros me miraron con una sonrisa maliciosa. Pensaron, no podrás recordar este epílogo, ¿verdad? Al ver esto, solté una risa fría. Comencé a recitar de inmediato. También debemos agradecer a los maestros y estudiantes de las áreas experimentales que usan este material.
Espero que ustedes, al usar, durante el uso de este conjunto de materiales didácticos, puedan darnos sus comentarios y sugerencias a tiempo. Agradecemos profundamente por ello. Los compañeros que estaban mirando se miraron entre sí. Todos estaban atónitos. ¿Esto también se puede? Chen-Bo, ¿eres humano o un fantasma? ¿Incluso recitas el epílogo? Eres realmente impresionante. ¿Para qué recitas el epílogo? Pretendiendo ser un sabio distante. Me comí todos los baños de la escuela cucharada por cucharada. Vaya, es la primera vez que tengo miedo de un estudiante brillante. ¿Este es el estudiante brillante del que se habla? Agité mi mano. Hacerse el sabio. Deja de adularme. Así me sentiré orgulloso. Después de decir eso, todos los compañeros que me hablaban se dieron la vuelta. De repente, todos se dieron la vuelta al mismo tiempo. Comenzaron a estudiar. Me quedé atónito. Dije que dejara de adular. No dispararás. ¿Por qué son tan sinceros? Ustedes son realmente un grupo de adorables. En ese momento, una mano grande de repente golpeó mi hombro. Me dio un gran susto. Miré hacia atrás. Todo el pelo de mi cuerpo se erizó del miedo. El maestro de clase estaba sorprendentemente detrás de mí. Debe haber entrado hace poco. No es de extrañar que todos se hayan vuelto a estudiar. En ese momento, el director habló. Chen-Bo, salgan un momento. Después de decir eso, salió por la puerta trasera. Era realmente demasiado ruidoso. Me quedé acostado así durante 2 minutos. Justo en ese momento fui atrapado. No podía evitar una reprimenda contundente. Después de salir, la reprimenda que esperaba no apareció. En cambio, el profesor tutor tenía una sonrisa amable. Después de la segunda clase, cuando todos estaban corriendo, tú no corras. Dijo que debía ir a la oficina del director durante el ejercicio. El director se fue después de decir esto. Yo, que me quedé, todavía estaba aturdido. Vaya a la oficina del director. Tenía la sensación de que algo importante iba a caer sobre mí. Regresa al aula y siéntate. La cabeza de Sulanlan se acercó. ¿Qué te dijo el calvo? El director de la escuela ha sufrido una grave pérdida de cabello recientemente. Así que Sulanlan lo llama, calvo en privado. Dijo que fuera a la oficina del director cuando hiciera ejercicio. Me rasqué la cabeza y dije en voz baja. Sulanlan se sorprendió al principio. Luego me miró con un suspiro de simpatía. Sentémonos en la misma mesa. Cada año durante Kingmin iré a visitarte en tu tumba. ¿Qué color de flores te gusta colocar delante de la lápida? ¿Por qué me llevaste a la tumba? El director no es un monstruo devorador de hombres. Seguro que estás condenado a muerte. Sulanlan afirmó con certeza. Piensa en lo que hiciste ayer. Hiciste que el profesor se sintiera incómodo frente a tanta gente. ¿Cómo podría Chen-Bo, tan deshonroso, ser perdonado fácilmente? Has leído novelas de fantasía, ¿verdad? Golpeé al más pequeño. Viene el viejo. Tal vez haya una mina terrestre en la puerta de la oficina. O tal vez, cuando entres. Entonces vi al director sonriéndote detrás de una ametralladora. Me dio un escalofrío. Me di cuenta de que Sulanlan tenía razón. Festival de Kingmin. Quiero flores pequeñas de crisantemo amarillas. Estuve tan desesperado que asistí a 2 clases con nervios. Es hora de hacer ejercicios de carrera. Todos los compañeros de clase salieron corriendo al campo de deportes. Yo era el único que caminaba solo hacia la oficina del director. La puerta de la oficina del director estaba entreabierta. Hay alguien hablando dentro. Sé que debe ser el director que todavía está trabajando. ¿Cómo va tu estudio últimamente? Así que espero pacientemente afuera. Aprovecho para escuchar a escondidas. La voz amable del director salía desde adentro. Ma Hyang-Jun, ¿cómo va el estudio últimamente? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Está bien el profesor que te asignaron? Te veo mucho más delgado. Tienes que comer más. Sin nutrientes, no tendrás energía y eso no es bueno para estudiar. Mi expresión se volvió seria. Resulta que es Ma Hyang-Jun. El nombre de Ma Hyang-Jun. En toda la escuela secundaria número 2, nadie no lo conoce. En 10 exámenes, ha sido primero en 9. Mide 1,88. Su rostro es pálido y severo. Es muy bueno jugando al baloncesto. Parece Rukawa Kaede en Slam Dunk. Es alguien que me hace mirar hacia arriba hasta romperme el cuello. Cao Xiaobai. En tus últimos exámenes simulados, no has sacado la máxima puntuación en matemáticas. ¿Hay algún estancamiento? ¿Necesitas que te cambien de profesor de matemáticas? No hay necesidad. Entonces, ¿hay algo que necesites? Puedes preguntar. El director continuó. Mi expresión se volvió seria de nuevo. Cao Xiaobai también está adentro. El nombre de la belleza escolar, Cao Xiaobai, es conocido en toda la escuela. En 10 exámenes. La ocasión en que Ma Hyang-Jun no logró obtener el primer lugar en el examen. Debió ser porque Cao Xiaobai lo superó. El resto del tiempo, Cao Xiaobai se mantuvo en un sólido segundo lugar en toda la escuela. Además de las mujeres talentosas. Ella sigue siendo una belleza sin igual. Piel blanca como la nieve. Su cabello largo cae como una cascada. A menudo lleva un vestido blanco sencillo, pero su porte es muy parecido al de una estrella de cine. San Fan, has mejorado bastante en estas últimas veces, pero no debes ser arrogante. Debes seguir esforzándote. Me esforzaré por obtener el primero o segundo lugar en toda la escuela antes de graduarme. Mi mirada. La tercera vez de perseverancia. Parece que San Fan también está aquí.
La etiqueta de Sang Fan es muy simple. Siempre el tercero. Los grandes exámenes durante toda la secundaria. Él es básicamente el tercero en la escuela, pero en otros aspectos no vale la pena mencionarlo. Sigo prestando atención en clase. Sin características especiales. Ma Hyun-jun. Sao Xiaobai. Sang Fan está entre los 3 primeros de la escuela. Parece una reunión de élite en la oficina del director. El director parece estar animándolos. Después de todo, estos 3 son candidatos para entrar a Tsinghua o Pekín. La escuela, por supuesto, le da importancia. Luego, de repente, escuché mi nombre. La voz del director estaba llena de dudas. Esto ha empezado a funcionar. ¿Por qué no ha venido Chenbo todavía? Entonces se escuchó la voz del director. Tiene una apariencia común. Debería estar llegando ahora. Al oír esto, el director preguntó confundido. Chenbo, ¿cómo ha sido el desempeño de este niño en los últimos 3 años? He observado sus resultados en los exámenes anteriores. Sus calificaciones no parecen ser muy satisfactorias. Más que simplemente insatisfactorio. Son simplemente terribles. Chenbo, ha estado en mis clases durante 3 años. Sigue prestando atención. Entrega sus tareas a tiempo. Pero reprobé todos los exámenes. Años atrás. Realmente me hizo ver. Lo que significa que la madera podrida no se puede tallar. El barro blando no puede sostenerse en la pared. No lo sabía hasta ayer. Resulta que este tipo tiene un truco oculto. Con expresión de confusión. Tenía una expresión de desconcierto. Sabía que era hora de entrar. Así que golpeé la puerta de la oficina. Y entré empujando la puerta. Supo que era hora de entrar. Le pregunté al profesor de la clase cómo. Resulta que este chico tenía un as bajo la manga. Esto lo supe apenas ayer. Los 3 estudiantes destacados se volvieron a mirarme. Su rostro mostraba confusión. Los primeros estudiantes de la escuela están en el mismo salón de exámenes. Los expertos son siempre el mismo grupo de personas. Aunque no los conozca, me son familiares. Pero, ¿quién es este tipo? Sang Fan no pudo evitar preguntar. ¿En qué lugar quedaste en el examen de medio término? Respondí con indiferencia. Tercer lugar. Sang Fan frunció el ceño. Soy el tercero en la escuela. Desearía poder encontrar una grieta en el suelo para esconderme. Tú eres el tercero contando desde el principio. Soy el tercero desde el último. Los 3 estudiantes destacados se quedaron atónitos. Tercero de atrás. ¿Por qué llamar a alguien que es el antepenúltimo? El estudiante Chenbo, aunque nunca ha estado entre los primeros, pero en realidad siempre ha estado ocultando su verdadero potencial. El director sonrió mientras hablaba. ¿Quiénes serán los 3 primeros en el próximo examen? Aún no está seguro. Por eso los he llamado a todos ustedes. Quiero hablarles de algo. Los 3 estudiantes destacados estaban confundidos, ocultando su verdadero potencial. ¿Qué puede ocultar a alguien que es el antepenúltimo de su grado? ¿Dónde más puede ocultarse? Este año hay una buena cosa, la beca del alcalde. El director empezó a hablar de negocios. Espera hasta el próximo mes. Realizaremos un examen conjunto a nivel provincial. Todos los últimos años de secundaria de las universidades participarán. Los 100 primeros del examen conjunto recibirán la beca del alcalde. El primer lugar en el examen conjunto recibe un premio de 100.000. Del segundo al 10º lugar, el premio será de 10.000. Del lugar 11 al 100, habrá premios menores. Espero que los 4 se esfuercen. Intenta conseguir una beca del alcalde. La mirada del director pasó sobre nosotros. Los 3 estudiantes destacados asintieron. Pero estaba un poco aturdido. ¿Realmente se trata de animarme a conseguir la beca del alcalde? Ocupé el tercer lugar desde abajo en el examen parcial. Solo porque hice 2 problemas de matemáticas ayer. El director piensa que puede obtener la beca del alcalde. Se estima que hay al menos 300.000 estudiantes de ciencias en la ciudad. Competir entre 300.000 personas. ¿Qué significa llegar a estar entre los primeros 100? Es como abrirse camino entre miles de soldados. Después de una breve sorpresa, también tomé la decisión. Ya que el director confía tanto en mí, debo esforzarme para conseguirlo. ¿No se trata simplemente de un examen conjunto provincial? Tengo un sistema. Tengo un coeficiente intelectual muy alto. No importa cuán altas sean las calificaciones. De vuelta al aula, comencé a revisar los libros de texto de inmediato. Ya los había memorizado una vez ayer, pero aún sentía un poco de inquietud. Memorizarlos de nuevo. En tan solo una mañana, revisé todos los libros de texto nuevamente. Sin modestia alguna, puedo decir, creo que todos los libros de texto de la secundaria ya están almacenados palabra por palabra, almacenado en su propia mente, siempre que cierre los ojos. Incluso puedo ver los libros de texto página por página en mi mente, pero solo memorizar los libros de texto no es suficiente. Saberlo de memoria está muy lejos de ser suficiente. Casi todos los que han ido a la escuela lo saben. Sobre la dificultad de las preguntas, existe una regla así. Los ejemplos aprendidos en el libro de texto tienen una dificultad equivalente a 1 más 1 igual a 2. La dificultad de las tareas diarias es como 1024 multiplicado por 2046 es igual a 209,5104. El examen. La dificultad es equivalente a 128.888x65% más 2.6631. N por 88 más 0.15%.
equivale a las preguntas que no sé. Así que el siguiente paso es aplicar la táctica del mar de preguntas. Hacer preguntas de manera frenética. Hacer una pila de ejercicios de varios metros de grosor. La librería Sinoa es un lugar mágico. Nunca interfiere con los clientes que leen sin restricciones. Cada vez que voy, siempre hay un montón de gente leyendo adentro. Te apoyas en la estantería. O sentarse en el suelo, concentrados, como esculturas. Estas personas son básicamente free riders. Solo mira pero no compres. Siempre siento que tantas personas están free riding. Nadie compra libros. Estimo que en pocos días, la librería debería cerrar. Pero han pasado tantos años. Y la librería Sinoa sigue firme. Incluso me sobró algo de dinero para renovarlo 2 veces. Hoy también voy a disfrutar de un buen blanco. Se añadieron asientos para los que blanquean. Incluso tuve dinero de sobra para remodelar 2 veces. El tercer piso es el área de materiales didácticos. Desde los libros de lectura para jardín de infantes, hasta los libros de exámenes profesionales de la universidad. Se pueden encontrar aquí, especialmente los de secundaria. Los libros de ejercicios y materiales de apoyo ocupan una gran parte. Acabo de llegar al tercer piso. Me sorprendió encontrarme con 3 figuras familiares. Ma Jian-jun, Zhao Xiaobai, San Fan, los 3 mejores de la escuela. Los 3 estudiantes destacados también parecen haber llegado. Los 3 están moviéndose entre las estanterías. Los estudiantes destacados siempre prefieren estar con otros destacados. Estos 3 mejores de la escuela parecen llevarse muy bien, pero no estoy familiarizado con ellos. Así que no fui a saludarlos. Inmediatamente busqué un montón de libros de apoyo. Al abrirlos, estaban llenos de preguntas. Miré la primera pregunta. Una mirada sobre. Echar un vistazo rápido. En la segunda pregunta, también obtuve la respuesta de un vistazo. La sensación de tener un alto coeficiente intelectual es realmente agradable. Todas las preguntas tenían una dificultad considerablemente reducida. No necesitaba hacer cálculos complicados en absoluto. Fui mirando las preguntas una por una. Básicamente, el 99% de las preguntas eran increíblemente fáciles. Podía calcular la respuesta mentalmente después de leer la pregunta. Por lo tanto, avanzaba rápidamente. Miraba una página en cuestión de segundos. Pasaba las páginas sin parar. Después de mirar durante unos minutos, de repente, escuché voces a lo lejos. Al mirar hacia atrás, eran esos 3 estudiantes brillantes. Mi vocabulario de inglés de nivel 4. Casi podré memorizarlo pasado mañana. Compré un libro de vocabulario de nivel 6. Échale un vistazo. Compré un libro de problemas de la Olimpiada de Física. En un tiempo, tendré que participar en la competencia de física. Necesito repasar rápidamente. Compré un libro de ensayos con calificaciones perfectas. Regresa y repasa. Realmente, los estudiantes sobresalientes son estudiantes sobresalientes. Todos vinieron a comprar nuevos materiales para estudiar. Admiro en secreto. Pero al seguir escuchando, pero de repente, el tema se volvió sobre él. Ese Chen Bo que estuvo con nosotros para ver al director esta mañana. ¿Qué está pasando realmente? Pregunté a alguien para averiguar. Este Chen Bo no ha tenido buenos resultados desde que ingresó en primer año de secundaria. Siempre estuve entre los últimos de la clase en mi último año. La voz de San Fan sonó. Esta mañana en la oficina. Dijo que era el tercero desde el final. No le creí. Pensé que estaba bromeando. Después de todo, ¿quién tiene derecho a ir a la oficina del director siendo el tercero por la cola? Resulta que sí era cierto. Al escuchar esto, me encogí de hombros. ¿Qué te importa cómo me va en los exámenes? Deberías concentrarte en estudiar. No seré el tercero para siempre. Luego se oyó la voz de Zhao Xiaobai, de voz suave. Fui a preguntar a la profesora. La profesora dijo que Chen Bo, frente al director de grado, resolvió 2 preguntas muy difíciles. Y el director hace preguntas al azar. Hecho en el sitio. Dijo que siempre ha estado ocultando su verdadero potencial. A propósito sacó la peor nota. Así que, quizás sea un personaje similar al monje barrendero del templo Shaolin. Parece ordinario. En realidad es un maestro oculto. Asentí en secreto en mi corazón. Mi aprecio por Zhao Xiaobai aumentó rápidamente. ¡Qué chica tan hermosa! La gente bella también tiene almas bellas. La voz desdeñosa de Ma Jian-jun. Intencionalmente obtuvo menos puntos. Yo también he hecho eso. Para competir por la beca del premio de progreso. Pero yo solo obtuve 50 puntos menos. Chen Bo, en cambio, perdió varios cientos de puntos. Y además, perdió 3 años de golpe. ¿Es necesario ocultarse hasta este punto? Supongo que tuvo buena suerte. Una gata ciega encontró un ratón muerto. Solo así pudo resolver las preguntas que le dio el director. No hay ninguna fuerza oculta en absoluto. Zhao Xiaobai apenas dijo una frase. Tampoco es seguro. San Fan dijo primero. Nada es seguro. El hermano Ma tiene razón. Ese chico definitivamente tuvo buena suerte. Mientras escuchaba, fruncí el ceño. Incluso un poco molesto. ¿Es realmente bueno hablar de la gente a sus espaldas? ¿Acaso los he provocado? ¿Estoy ocultando mi verdadera fuerza? ¿Es que tengo buena suerte? ¿Qué les importa eso? Estoy sentado en la esquina, estando cubierto por estanterías pesadas. Los 3 estudiantes destacados no me vieron. Mientras charlaban,
Giraron la esquina y subieron al ascensor. Hubo un momento. Tenía muchas ganas de salir corriendo hacia Ma Jianjun. San Fan teoriza un poco, pero lo pensé y decidí no hacerlo. Primero, pelear de esta manera no tiene sentido. Segundo, los dos hombres enfrente se estaban poniendo nerviosos. No podría ganarles. Enfrentando dudas. La mejor manera es probar con hechos. El examen semanal es en 2 días. Este es un buen momento para demostrarlo. En ese momento, solo necesito mis calificaciones. Corriendo hacia Ma Jianjun y San Fan. Eso podrá resolver todos los problemas. En este momento, siento que estoy lleno de energía. Bajé la cabeza y empecé a mirar las preguntas seriamente. Antes de la prueba semanal, debo repasar todas las preguntas de las materias. Sin darme cuenta, estuve estudiando toda la tarde. Justo terminé de repasar todo el banco de preguntas de matemáticas. En el camino, encontré alrededor de 7 u 8 preguntas. No sabía, pero al ver las respuestas, lo entendí al instante. Si me lo encuentro de nuevo, probablemente también podré resolverlo. Dejé el libro de nuevo en el estante. Date una palmadita en el trasero y ve a la escuela. Regresé a la clase por la tarde. Volví a tomar prestados 2 libros de ejercicios de mis compañeros y empecé a leer. Mi compañera de mesa, Sulanlan, notó mi dedicación y esfuerzo. Yo realmente quiero superar a Ma Jianjun. Chembo, ¿por qué has estado estudiando como si estuvieras lleno de energía estos días? Estás obsesionado. Hay un camino al cielo pero no lo tomas. El aprendizaje es un viaje de dificultades. Al escuchar las burlas de Sulanlan, suspiré suavemente. Un gorrión no puede entender las ambiciones de un cisne. ¿Cómo puedes entender la alegría de estudiar siendo un estudiante mediocre? El examen semanal de dentro de 3 días. Estoy decidido a superar a Ma Jianjun. Quiero ser el mejor en la escuela. Sulanlan soltó una risita. Eres feo por fuera y por dentro. La idea suena muy bonita. Sulanlan se ríe cubriéndose la cara. Si puedes conseguir el primer lugar en la escuela, te daré comida abajo. Le lancé una mirada a mi compañero de mesa de lengua afilada. No valía la pena discutir. Seguir navegando por el mar del conocimiento. Ser el primero en la escuela no es algo difícil. ¿A quién menosprecio? Te haré una prueba pasado mañana. Me sentí estimulado por mi compañero de clase. Mi motivación para estudiar aumenta aún más. Estudié de una vez hasta que terminó la clase nocturna. En ese momento, ya había terminado todos los ejercicios de física, lengua y química. Si todo va bien, volveré mañana. Puedes completar todo el banco de preguntas de la asignatura en un día. Regresé a casa. Continué inclinado sobre el escritorio haciendo el libro de ejercicios. Después de unos días de arduo estudio, terminé todos los libros de ejercicios de las materias. También revisé varios exámenes simulados. Para mí, que tengo un coeficiente intelectual de 400. Los ejercicios que completé en estos días ya equivalen al trabajo de muchos estudiantes durante meses. Incluso un año de tareas. Una enorme cantidad de tipos de ejercicios se grabaron en mi mente. Incontables conocimientos fueron reafirmados. Justo hoy, entré a la sala de exámenes para el examen semanal con una mirada penetrante. En este examen, definitivamente quiero volar alto. El examen semanal se organiza en diferentes aulas según los resultados del examen anterior. Así que estuve en la última sala de exámenes. Este examen reúne a los estudiantes con peores calificaciones de la escuela. Solo la mitad de la gente se presentó antes de que comenzara el examen. Los que quedaron tampoco parecen ser estudiantes serios. El último de la clase 10 está comiendo semillas de girasol. Simplemente no tiene futuro. Clase 4, clase 5, clase 8 y clase 9. El último de la clase 12 está jugando a Black Myth, Wukong. Todos gritan emocionados. Observé sus movimientos. Me siento muy despreciativo. No es que no pueda estudiar, eso ya es suficiente. Ni siquiera son buenos jugando. Es simplemente un completo fracaso. Suspiré, observando a mi alrededor, donde reinaba el caos como si fuera un desfile de demonios. Esta debería ser la última vez para mí, examinándome junto a este grupo de personas. La próxima vez que tome el examen, iré a la primera sala de exámenes. Luego siéntate con los mejores estudiantes de cada clase. En ese momento se dio la vuelta el último del segundo turno. Toca mi escritorio. Oye, he oído que te has vuelto popular últimamente. El último de la clase 2 es el centro del equipo de baloncesto de la escuela. Su altura se acercaba a los 2 metros. A menudo me siento delante y detrás de él durante los exámenes. Ya estoy acostumbrado. Al oírlo decir eso, me quedé atónito un momento. ¿Qué está pasando? He escuchado a varias personas decir que le diste una paliza al profesor en clase. Y que lo hiciste reconocer que eres su hermano mayor. ¿De verdad? El pívot lo miraba con admiración y respiraba con dificultad. Sus palabras me dejaron completamente confundido. ¿Qué tontería es esta? Le di una paliza al profesor. Aunque me prestaran 10 veces más de valor. Tampoco me atrevería a hacer algo así. Después de un momento de reacción, creo que entendí. ¿Por qué el pívot tiene este extraño rumor? Debe ser el hecho de que antes resolviera problemas de matemáticas en clase. Se ha difundido entre los compañeros. Luego se fue comentando en otras clases. Cada vez que alguien lo cuenta, exagera y adorna la historia. Finalmente, llega a oídos del pívot.
Se convirtió en Chen Bo en el aula. Le dio una paliza al profesor. El profesor admitió su error. Una historia absurda donde lo llama hermano mayor. Yo dije, hola 2 veces con vergüenza. No es que le haya dado una paliza al profesor. Lo que hice fue impresionarlo con mi nivel de estudio. El centro claramente se quedó atónito. Nivel de estudio. Hice una apuesta con él. Le dije que podía resolver cualquier problema de matemáticas. Haz el examen como sea. Me planteó 2 problemas muy difíciles. Por supuesto, dificultad alta se refiere a que es difícil para otros estudiantes, pero para mí son muy fáciles. Son problemas de nivel de tontos. En serio lo dije. Entonces lo hice en el acto. Él estaba muy impresionado. Me elogió como un buen estudiante. Chen Bo, por favor detente. Una semana sin verte. Tu nivel de fanfarronería ha mejorado bastante. El último de la clase 15 intervino. Y exclamó. La última de la clase 15 es una chica con cola de caballo y cara oscura. Chen Bo, tú eres así. También es una vieja conocida. El centro sonríe con una risa burlona. Claramente también piensa que estoy diciendo tonterías. ¿Es esto cierto? ¿Por qué no me creen? Me siento muy impotente. La primera prueba es matemáticas. Si realmente pueden terminar, mándenme las respuestas. Nosotros las copiamos. Ding Xiaoqiao saca chicle de su bolsillo y comienza a masticar. En un par de días, los exámenes estarán listos. Si aprobamos matemáticas. Aunque lo que dice sea cierto. Buena idea. El delantero asiente. ¿Qué pensé? Esta pequeña cosa la haré después. Terminé la prueba. Te escribiré la respuesta. Tengo una expresión tranquila. Quiero sacar la máxima puntuación. No copien exactamente. Cambien algunas respuestas. Si ustedes dos también sacan la máxima puntuación. Eso sí que es como si un pan de maíz se diera la vuelta y se convirtiera en un ojo grande brillante. ¿Piensas sacar la máxima puntuación en matemáticas? Ding Xiaoqiao se rió a carcajadas. Chen Bo, tú eres así. En otros aspectos no tienes nada brillante. En lo que respecta a presumir, realmente brillas y deslumbras. No te rías de mí. Hablando en serio. Sacar un 100 en matemáticas para mí antes. Puede ser un cuento de hadas. Pero para mí en este momento. Es cuestión de unos minutos. El centro no pudo contenerse. Y comenzó a reírse a carcajadas. Un estudiante sentado en la última sala de examen. Afirmando que sacó un 10 en matemáticas. Es simplemente absurdo. El mejor estudiante sentado en la primera sala de exámenes. Ni siquiera se atreve a garantizar que sacará un 10 en matemáticas. Un estudiante que está en el antepenúltimo lugar de la escuela. ¿Qué confianza tienes para decir eso? En ese momento, el profesor supervisor llegó al estrado. Todos regresen a sus asientos. En un minuto se repartirán los exámenes. Sentí una oleada de nerviosismo en mi interior. Esto fue después de que obtuve un alto coeficiente intelectual. El primer examen oficial. Si realmente mi mente puede funcionar. Mientras pensaba en eso, los exámenes pronto fueron repartidos. Al recibir el examen, no empecé a escribir de inmediato, sino que rápidamente revisé toda la hoja del examen. Mirar el tipo de preguntas y la dificultad. Terminé de revisar la hoja en unos 20 segundos. Sin embargo, después de verlo, me reí. Este examen es increíblemente fácil. Son todos temas de niños. La puntuación perfecta está asegurada. Bajé la cabeza y comencé a hacer las preguntas. El papel de borrador fue dejado a un lado. No es necesario en absoluto. Preguntas de opción múltiple. La primera pregunta, 1 segundo. Terminé las primeras 5 preguntas de opción múltiple en 15 segundos. Completé las 12 preguntas de opción múltiple en 1 minuto y 30 segundos. Porque los estudiantes en esta sala de examen son todos estudiantes de bajo rendimiento. Después de que se distribuyeron los exámenes, muchos estudiantes no sabían y simplemente no lo hicieron. Algunos que querían hacer las preguntas bien, también estaban esforzándose mucho en calcular en el papel de borrador. Mientras tanto, ya había completado todas las preguntas de opción múltiple. Comencé a escribir las preguntas de completar. Diferencia. Una diferencia de velocidad como un abismo. Las siguientes 4 preguntas de completar son más difíciles. Me tomó 3 minutos completos resolverlas. Han pasado 4 minutos y 30 segundos desde que comenzó el examen. Completé todas las preguntas de opción múltiple. Mi corazón latía con fuerza. ¡Qué bien! Esta sensación es realmente increíble. Los demás todavía están luchando por resolver las primeras preguntas. Ya he llegado a los problemas aplicados. Solo hay un problema de palabras en la primera página. Eché un vistazo por encima. De inmediato me llené de alegría. Yo mismo he visto esta pregunta. En la página 101 del banco de preguntas. La esquina inferior derecha es una ronda de preguntas de simulación de Gassou en un año determinado. Aún recuerdo todos los pasos y la respuesta del problema. Por lo tanto, ni siquiera necesito pensar en los cálculos. Llevamos menos de 8 minutos desde que comenzó el examen. Complete el primer lado de la hoja de prueba. Estoy temblando de emoción. Después de ser un estudiante rezagado durante tantos años, cada vez que hago un examen, me rasco la cabeza y me siento ansioso. Hacía todo lo posible para calcular rápidamente, pero al final, siempre no podía terminarlo y sonaba el timbre para cerrar el periódico. Un grupo desesperado. Pero ahora, con la ayuda de la increíble inteligencia que el sistema me proporciona,
El examen es muy fácil. 8 minutos para terminar la mitad de un examen. ¿Puedes creer que estos problemas son tan fáciles como beber agua? La segunda página está llena de preguntas grandes. El tiempo gastado claramente será más largo. El profesor que elaboró el examen parece ser muy perezoso. Las 3 primeras preguntas son directamente sacadas de otros lugares. Todas son preguntas de exámenes simulados de cierto año y cierta ciudad, o los exámenes de ingreso de alguna provincia. Por lo tanto, escribí las 3 primeras preguntas sin dudar, sin la más mínima vacilación. Una pregunta en unos minutos. La velocidad para resolver problemas depende completamente de la cantidad de pasos. Pero las siguientes preguntas empezaron a volverse interesantes. No eran preguntas originales que había visto. Podrían ser adaptaciones de algún tipo de pregunta por parte del profesor. Así que tuve que esforzarme mentalmente para resolverlas por mi cuenta. Al principio, todavía me siento un poco nervioso. Los profesores que elaboran los exámenes en la escuela son veteranos con más de 10 o 20 años de experiencia en la enseñanza. Ya dominan todos los trucos de las preguntas. No sería raro que sacaran algunas preguntas raras y extrañas. No sería fácil resolverlas de inmediato. Pero, después de solo 15 minutos, ya había terminado la última pregunta. Las preguntas extrañas que esperaba no aparecieron. Todas eran preguntas muy simples. Eché un vistazo y reflexioné durante 4 o 5 segundos. Hay una idea muy clara de cómo resolver el problema. Luego, mientras escribía los pasos, mi mente podía calcular las respuestas al mismo tiempo. Una gran pregunta se puede resolver en solo unos minutos. Era muy fluido. Complete todo el examen. Levanté la cabeza y miré lo que colgaba en la pared del aula. El examen comienza a las 8 en punto. Son las 8:31. Solo me tomó media hora. Solo tómate un par de horas. Levanté la vista hacia la pared del aula donde estaba colgado. Y no solo escribir muchas respuestas, sino que podía asegurarme de que todas eran correctas. Pasé otros 10 minutos revisando toda la hoja. Asegurarse de que las respuestas no estén incorrectas. Así que rasgué la hoja de respuestas por la mitad. Comencé a elevarme. Copia las respuestas 2 veces. Después de copiar todas las respuestas, asomé la cabeza con sigilo y miré hacia el vigilante al frente del aula. Vaya, el profesor estaba dormido sobre el escritorio. Después de todo, esta es la última sala de exámenes. Las calificaciones de los estudiantes eran desastrosas. Por lo tanto, el profesor no tenía muchas ganas de intervenir. Un grupo de pollos picoteando entre sí. De todos modos, aunque ustedes se junten todos, sería difícil obtener un aprobado. Así que, de manera abierta, entregué 2 copias de las respuestas. Tomé la decisión y empecé a copiar. Uno para el centro. Ding Xiaoqiao y Song Feng recibieron la hoja de respuestas. Todos se sienten muy sorprendidos. En esta hoja de respuestas estaba escrita de manera muy densa. También había muchas preguntas grandes. Vaya, Chen Bo realmente puede hacerlo todo. Eso es imposible. Saber 1 o 2 problemas sería comprensible. Si puedes hacer todo el examen de matemáticas, no terminarás en la última sala de exámenes. Ding Xiaoqiao y Song Feng dudaron por un momento. Finalmente, apretaron los dientes. Decidí arriesgarme y empecé a copiar. Después de que pasé las respuestas, rápidamente me sentí muy aburrido. Todavía falta 1 hora y media para que termine el examen. ¿Qué debería hacer? No puedes quedarte sentado ahí durante 1 hora y media. Así, probablemente no llegaría hasta que recogieran los exámenes. Me quedaría dormido. Olvídalo, será mejor que entregue el periódico temprano y salga a jugar. Entonces levanté la mano y grité, profesor. El profesor, que estaba dormido sobre el escritorio, era el supervisor del examen. Lentamente levantó la cabeza. Con los ojos entrecerrados, frunció el ceño. Compañero, ¿tienes algún problema? ¿Puedo entregar el examen y salir ahora? Pregunté con mucho cuidado. Todos los estudiantes en el aula se quedaron atónitos. Miré hacia atrás y vi que ya había terminado. Puedes entregar tus papeles y marcharte. El vigilante es muy amable. Así que, bajo las miradas sorprendidas de todos los compañeros en el aula, levántate, entrega el papel y abandona la sala de examen. ¡Qué bien! Prueba de media hora. 1 hora y media de juego. Caminé deliberadamente muy despacio. Al pasar por otras aulas de examen, eché un vistazo despreocupado hacia adentro. Todos los estudiantes aún estaban frente a los estrechos pupitres. Estaban tan presionados por los exámenes que tenían la cara roja. Después de todo, era demasiado temprano. Apenas habían pasado 30 minutos. La mayoría de las personas ni siquiera habían terminado las preguntas de opción. No puedo volver al aula. Hay gente tomando exámenes en el aula. Pensé en el examen de lengua que tenía por la tarde. Mi propia composición todavía está muy mal escrita. Así que fui a la sala de lectura de la escuela. Planeaba tomar prestados 2 libros de redacción para ver. La señora de la sala de lectura, roncando en el escritorio junto a la puerta. Tampoco la desperté. Entré directamente en silencio. Busqué en el estante un libro con 100 redacciones de puntuación perfecta del examen de ingreso a la universidad. Sentado en la pequeña mesa debajo de la ventana, comencé a observar. Ahora tengo una memoria increíble. Todo lo que he leído con atención. Todo está tan claro como si estuviera grabado en mi mente.
No puedo olvidarlo en poco tiempo. Este libro de redacción parece bueno. Comencé a leerlo detenidamente. Me tomó una hora. Terminé de leer todo el libro de redacción. Todo está almacenado en mi mente. Creo que podré manejar el examen de lengua de esta tarde. Debería poder salir adelante. Después de todo, las composiciones de puntuación perfecta de este libro cubren una amplia gama de temas. Muchos temas se pueden aplicar. Solo hay que hacer algunos cambios para usarlos. Incluso si el tema del ensayo para el examen de la tarde es demasiado frío, aún se pueden sacar algunas buenas frases de los ensayos que he memorizado. Elegir algunas buenas oraciones y párrafos para escribir. Acumular suficientes palabras para llegar a 1000. Supongo que la puntuación no será muy baja. Después de todo, en una materia como lengua no se puede buscar la puntuación perfecta. Después de leer el libro de composición, todavía falta media hora para que acabe el examen. Siento que estoy un poco cansado. Me levanté y salí hacia el pequeño lago de la escuela. ¿Quieres dar un paseo para relajarte? Justo al llegar al lago pequeño, me di cuenta que no era el único aquí. Las siluetas del grupo Chanpay en cuclillas junto al lago verde y observando. Su silueta me resultaba muy familiar. Así que me acerqué. Descubrí que era Cao Xiaobai, la segunda mejor estudiante de la escuela. ¿Por qué ha salido? Después del examen, Cao Xiaobai levantó la vista y me miró. Estoy algo sorprendido. El examen ha terminado. Asentí. ¿Qué estás haciendo? Estoy alimentando a las tortugas, dijo Cao Xiaobai mientras seguía mirando el agua del lago. De hecho, estaba alimentando a las tortugas. Sostenía en la mano algo que compró en la tienda de la escuela, pan de $2. Lo rompí en pedacitos y los arrojé al agua. Varias tortugas pequeñas del tamaño de una palma flotan en el agua. ¿Por qué alimentar a las tortugas? ¿Para engordarlas y luego hacer sopa? Inmediatamente después, volví a decir. Sé que la sopa de tortuga y gallina es deliciosa. Cao Xiaobai se levantó de repente. Pisa fuerte mis pies. Grité de dolor. No para sopa de tortuga. Solo alimentando a las tortugas. Cao Xiaobai estaba muy enojado. Él consideraba a estas tortuguitas como tesoros. ¿Cómo es posible que alguien quiera atraparlas para hacer sopa? Es simplemente odioso. Solo lo decía por decir. La tortuguita es tan linda. Definitivamente no haría sopa con ellas. Rápidamente me rendí. Cao Xiaobai se agachó y continuó desgarrando pan para alimentar a la tortuga. Creo que alimentar a las tortugas es muy aburrido. Aunque Cao Xiaobai es hermosa y amable, no éramos muy cercanos. Estoy acostado en el escritorio simulando estar muerto. Así que decidí irme. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, Cao Xiaobai volvió a hablar. Chen Bo, la última pregunta del gran problema de matemáticas. El resultado del último lugar. ¿Cuánto calculaste? Me quedé atónito. Esto es lo que se llama comparar respuestas. No he comparado respuestas con mis compañeros desde hace mucho tiempo, porque cada vez que terminamos un examen, dos grupos de estudiantes brillantes en la clase discuten intensamente. En la pregunta de completar, ¿debería escribir 6 o 80 primero? Me di cuenta de que había escrito 1030, totalmente fuera de lugar. Entendí que estaba completamente equivocado. Comparar respuestas es solo buscarse problemas. Así que cada vez que la clase compara respuestas, estoy acostado en el escritorio haciéndome el muerto, con las manos cubriendo mis oídos, escucho sin querer. Pero ahora he saltado a la categoría de estudiante brillante. Comparar respuestas parece haberse convertido en una actividad tensa, una actividad emocionante en la que se puede participar. Así que dije que mi resultado era 681. Cao Xiaobai de repente lanzó todo el pan que tenía en la mano. Lo arrojó todo. Las tortugas de inmediato comenzaron a pelear. Terminé, calculé mal. Cao Xiaobai está muy decepcionada. ¿No es seguro que hayas calculado mal? Dijo para consolar. Soy malo en matemáticas. Puede que haya calculado mal. No esperaba que Cao Xiaobai sacudiera la cabeza. Dijo algo que me sorprendió mucho. Sé que tu nivel es más alto que el mío. Es muy probable que yo esté equivocado. Me rasco la cabeza. Un poco halagado. No esperaba que la segunda mejor de la escuela llegara a tener una opinión tan alta de uno mismo. Su representante de clase de matemáticas. Ha sido mi compañero durante 9 años en primaria y secundaria. Me dijo que el director te había puesto esas dos preguntas. Lo intenté. Resultado. Se tardaron 20 minutos y media hora respectivamente en realizarlos. Cao Xiaobai vio mi expresión de sorpresa. Explicó que tú las resolviste de inmediato. Definitivamente tus matemáticas son más fuertes. Y son mucho mejores que las mías. En ese momento, lo entendí de inmediato. Resulta que Cao Xiaobai resolvió las preguntas que el director le dio. Con esta explicación, tiene sentido. ¿Por qué has estado intencionalmente sacando malas notas durante 3 años? Cao Xiaobai se levantó. Me miró con mucha curiosidad. Claramente tienes mucho talento. Pero los exámenes son intencionadamente difíciles. ¿Para qué sirve hacer esto? Pensé un momento y decidí actuar de manera arrogante. Para afinar tu mente. Hice como si estuviera serio. Forjar el carácter. Cao Xiaobai tenía una expresión de asombro. La humildad lleva al progreso. El orgullo lleva al estancamiento. El fracaso es la madre del éxito. La adversidad impulsa a la superación. Comencé a hablar de manera motivacional. Y seguí hablando sin parar.
Quiero ser una persona que no sea arrogante cuando gana ni se desanime cuando pierde. Ganar es fácil, pero el fracaso es muy raro para mí. Así que deliberadamente hago mal en los exámenes. Prueba el sabor de fracasar continuamente. Con esto, forjo mi carácter. Y me recuerdo a mí mismo que debo seguir aprendiendo. Cao Xiaobai estaba boquiabierto. Impresionante. Por cierto, tengo algunas preguntas de matemáticas en mi cuaderno de errores que no sé resolver. ¿Puedes enseñarme? Cao Xiaobai preguntó de repente. Me quedé sorprendido. La segunda mejor estudiante de la escuela me pidió que explicara las preguntas. Así que asentí con la cabeza. Está bien, pero no necesariamente lo haré. Entonces está bien. Entonces vamos después de clases a la tienda de té de leche en la entrada de la escuela. Traigo mi cuaderno de errores. Cao Xiaobai sugirió. Al escuchar esto, asentí. La tienda de té de leche en la entrada de la escuela es bastante grande. Hay cerca de 100 asientos. También venden hamburguesas y pollo frito. También está bien ir a almorzar. Y explicarle algunos problemas a Cao Xiaobai. Es algo fácil de hacer. Ya es mediodía. Cuando entré, ya había más de la mitad de los asientos ocupados. No tuve más remedio que sentarme en un asiento en la esquina, junto a la ventana, a esperar. En ese momento, en la mesa junto a ellos se sentaron 4 estudiantes de deportes. Todos pidieron té de frutas y rollos de pollo. Comían y charlaban al mismo tiempo. Vamos, vamos, Ahmed, Bukong. Inicia sesión, inicia sesión. Uno con cabeza rapada sacó su teléfono y dijo. Otro chico de cabello corto sonrió incómodamente. Sacó su teléfono del bolsillo. La pantalla estaba hecha añicos. Como una telaraña. Vaya, increíble. Está hecho añicos. Usó el teléfono como un ladrillo para pelear. Un gángster que llevaba pendientes preguntó sorprendido. No, no. Hoy, en el camino a la escuela, vi a Cao Xiaobai. Quería tomar una foto a escondidas. Ya había sacado el teléfono. Ella me miró. Me asusté tanto que se me cayó al suelo. El chico de pelo corto se rascó la cabeza y sonrió avergonzado. Eres un cobarde. Solo con mirar hacia atrás, podrían romper el teléfono. Varios deportistas comenzaron a pelearse entre ellos. Risas, gritos y maldiciones. Se nota que tienen una buena relación. Me quedé sorprendido. Parece que el deportista con el teléfono roto tiene un poco de interés romántico por Cao Xiaobai. En ese momento, varios deportistas continuaron hablando. No sé qué tipo le gusta a Cao Xiaobai. Sería genial si le gustan los chicos musculosos. ¿Ves cómo estoy entrenando? ¿No soy como Schwarzenegger? ¿No le daría eso una gran sensación de seguridad? ¿Qué sabes tú? Te has sobreentrenado en esa área. Tienes el pecho más grande que ella. Se ve muy salvaje. Ahora las chicas prefieren a los altos. Con mi altura de 1,91 m, creo que tengo una oportunidad. Chicos, no se hagan ilusiones. La próxima vez que lo vea, me acercaré a confesarle. Un acercamiento audaz y apasionado seguramente lo dejará sin aliento. Después del año nuevo, tendré una celebración con Cao Xiaobai. Los invito a venir a beber vino. No se requiere contribución. Yo, a un lado, estaba completamente atónito. Justo ahora pensé que, solo el estudiante de deportes que rompió su teléfono, tenía un flechazo por Cao Xiaobai. Resulta que estos 4 amigos también tienen interés en Cao Xiaobai. Parece que, la belleza de Cao Xiaobai, la diosa del campus, realmente es grande. Justo pensaba cuando la puerta de la tienda de té de leche se abrió. Cao Xiaobai se quedó en la puerta mirando a toda la tienda. Después de verme en la ventana de la esquina, mostró una sonrisa. Se acercó rápidamente. Se sentó de golpe frente a mí. ¿Qué quieres comer? Te invitaré a comer algo. Hablemos mientras comemos, propuso Cao Xiaobai. El sonido de su teléfono cayendo al suelo. El estudiante de deportes de la mesa de al lado se agachó para recoger su teléfono. Sigue siendo ese chico de pelo corto con la pantalla del teléfono rota como una telaraña. Estaba jugueteando con el teléfono. Al ver que Cao Xiaobai venía directamente, sentado frente a un niño. Además, tengo que invitarte a comer. Un momento de dolorosa confusión. Mi teléfono se cayó otra vez. Miré de reojo a los 4 estudiantes de deportes en la mesa de al lado. Ellos ya no dijeron nada. Su rostro se puso completamente verde. El chico de pelo corto con el teléfono parece tener los ojos un poco enrojecidos. Mantuvo la boca cerrada y no dijo nada. Bebió un par de sorbos de té de frutas y de repente se levantó. Sosteniendo el té de frutas y el rollo de pollo, se fue sin mirar atrás. Los otros 3 estudiantes de deportes también se levantaron ruidosamente. Levantó el té de frutas y salió rápidamente. Si un corazón roto tiene un sonido, cuando estos estudiantes de deportes se fueron, probablemente sonaría como un estallido. Es obvio. Todos pensaban que yo era el novio de Cao Xiaobai. Acabamos de discutir la mitad. El hermoso sueño de casarse con Cao Xiaobai. No esperaba que la protagonista estuviera justo al lado, tan incómoda como para morir. Todos se levantaron y huyeron en desbandada. Miré sus espaldas. No puedo explicarlo a tiempo. Luego volví en mí y dije, no es muy apropiado que me invites. Te invito yo o hagamos a cuenta compartida. ¿No es que todavía tienes que explicarme los ejercicios? Considéralo como una compensación por el esfuerzo. No puedo dejar que trabajes gratis.
Cao Xiaobai insistió en pedir 2 platos de pollo asado con arroz y té de naranja. Comió un rato. Cao Xiaobai sacó de su mochila. Sacó un cuaderno negro y grueso. Al abrirlo, estaba lleno de errores copiados. Comencé a inclinarme sobre la mesa a mirar. Las preguntas que Cao Xiaobai señaló, todas eran preguntas de la Olimpiada de Matemáticas. Extrañas y difíciles. Pero para mí, puedo calcular la respuesta en 1 minuto como máximo. Explicar problemas a los estudiantes es muy fácil. No necesito ser muy detallado. Simplemente dibujo una línea auxiliar o digo qué método usar. Cao Xiaobai de inmediato comprende. Tardé 1 hora. Finalmente resolví todos los problemas. Cao Xiaobai estaba muy contenta. Vi que no faltaba mucho para que empezara el examen de la tarde. Así que sacó algunos libros de ejercicios para repasar un rato. Al mirar, el libro que sacó Cao Xiaobai era la compilación de ejercicios de Ensui. No lo he visto todavía. Así que le pedí a Cao Xiaobai que me dejara echar un vistazo. Estoy muy claro. Quiero obtener buenos resultados en todos los exámenes que vienen. Obtener buenas calificaciones. Solo tener una buena cabeza no es suficiente. También tengo que hacer muchos ejercicios. Siempre que me encuentro con un cuaderno de ejercicios que no he visto antes, simplemente lo haré. Se examinará en ese momento. No tendré miedo en absoluto. Cao Xiaobai sacó varios libros de ejercicios de su mochila. Los sacó todos, formando una alta pila. Dijo con mucha confianza que había de todas las materias. Puedes ver lo que quieras. Examen de chino por la tarde. Tomé un libro de lengua y comencé a hojearlo. Leía muy rápido. Leía 10 líneas a la vez, página tras página. En poco tiempo había leído la mayor parte del libro. Tienes que leerlo con atención. Cao Xiaobai notó que estaba pasando las páginas constantemente. Frunció el ceño. Si hay algo que no entiendo, lo repito varias veces. Mirándolo tan rápido. Es inútil. Sacudí la cabeza. Tengo buena memoria. Una vez visto, se puede recordar. Cao Xiaobai puso los ojos en blanco. Evidentemente es de noche y está tranquilo. ¡Qué pretencioso! Les pido que, ¿te atreves a responder? Asentí. Sonrisa confiada. Cao Xiaobai me quitó el libro de las manos. Ir a la página anterior. Comenzó a hacer preguntas. Hay un poema en la pregunta en la esquina inferior izquierda de la página 8. Recita ese poema. Brisa otoñal y luna brillante. Las hojas caídas se reúnen y luego se dispersan. Los cuervos fríos se posan y luego se asustan. ¿Cuándo sabremos el día de nuestro encuentro anhelado? Esta noche y este momento son difíciles de soportar. Casi lo dije sin pensar. No tartamudea en absoluto. La sonrisa de satisfacción que Cao Xiaobai había mostrado desapareció al instante. Mírame como un fantasma. ¿Realmente puedes recitarlo? ¿Es en serio? Ella, sin rendirse, cambió de pregunta. En la esquina superior izquierda de la página 26, la tercera pregunta. Esta vez no deberías poder recitarlo, ¿verdad? Pero, al siguiente segundo, hice una pausa. De repente, empecé a hablar. La primera línea dice, el viento de otoño es fresco. Claramente, la luz del día es tenue. La primera línea de la segunda estrofa dice, más profundo y silencioso. Evidentemente es de noche, todo está en silencio. En conjunto, se puede ver que el poeta escribe siguiendo el orden cronológico. El autor tiene la intención de expresar el estado emocional, pero su enfoque principal es describir el entorno. Un ambiente frío y desolado durante el día, que empapa la sensación de desolación del protagonista. Un ambiente silencioso y solitario a medianoche, que intensifica aún más la soledad del protagonista. Cao Xiaobai mira las respuestas en su mano, lleno de miedo. Este tipo ha memorizado todo palabra por palabra. En solo unas pocas decenas de minutos. Ha podido recordar todo lo que ha leído. ¿Realmente tienes una memoria fotográfica? Cao Xiaobai se pone pálida, mirándome como si fuera un extraterrestre. Asentí con una sonrisa confiada. Desde pequeño he sido rápido para recordar cosas. Y desde que entré al último año de secundaria, aún más. Poco a poco, podrás recordar todo lo que veas. La mirada de Cao Xiaobai hacia mí. Es como ver a un dios viviente. Realmente eres un genio. En estos 3 años, nos has engañado a todos. Examen de chino por la tarde. Jugué bastante bien. Después de que mejoró mi inteligencia, mi velocidad para entender las preguntas también se volvió rápida. Además, los tipos de preguntas anteriores eran muy familiares. Pero Li Hua hizo una mueca y dijo que estaba estudiando. Terminé rápidamente. Luego solo quedaba la redacción. El tema del ensayo me dio dolor de cabeza. Se puede aplicar a los tipos de preguntas que ya hemos visto. Creo que lo hice bastante bien. Le ha generado una grave aversión hacia el estudio. Últimamente se duerme en clase. Su cuaderno de tareas está en blanco. Ni siquiera se presenta a los exámenes. Algunos compañeros intentan hablar con Li Hua. Le aconsejan que estudie, pero Li Hua hizo una mueca y dijo que estudiar. Si eres el profesor de la clase de Li Hua, por favor escribe un artículo a Li Hua. Desea que se sumerja en el estudio. Elige el tema tú mismo. Cualquier estilo. Excepto poesía. No menos de 1000 palabras. Estoy realmente impresionado. ¿Qué demonios es este tema de redacción? ¿No es Li Hua el protagonista de la composición en inglés? ¿Cómo es que volvimos a la redacción de lengua? Hablando de este compañero Li Hua,
¿Por qué eres tan arrogante? ¿Qué tontería es esta de estudiar? ¿Cómo puedes decir algo tan rebelde y escandaloso? Parece que este tema de redacción fue propuesto por el propio profesor de la escuela, aunque es muy informal, pero el tema es claro. Básicamente, se trata de que el hijo se reforme. También se pueden decir palabras tan irreverentes. Es relativamente fácil de escribir, pero no es fácil escribir bien. Cuanto más común es el tema, más difícil es obtener una buena calificación, porque todos pueden escribirlo bastante bien. Tu artículo, al estar en medio, es difícil que destaque. Decidí pensar bien en esta redacción. Pasaron 5 minutos de la redacción. De repente una idea vino a mi mente. Escribir un ensayo en prosa clásica. Así que eso fue lo que decidí. Inmediatamente, tomé el bolígrafo y comencé a escribir en el espacio de redacción de la hoja de respuestas. El señor dijo que no es absolutamente posible. Una frase tras otra del chino clásico fluye de mi pluma. Aparecía ruidosamente en el papel. Al terminar de escribir, me sentí completamente relajado. Sopló el bolígrafo, como un tirador que se relaja al soplar el cañón. Saca este artículo. No creo que no pueda obtener una buena calificación. Profesor, ya terminé. ¿Puedo entregar el examen? Estoy aburrido sentado. Así que levanté la mano y pregunté. En ese momento, todos los compañeros de clase estaban sorprendidos. Este tipo terminó las matemáticas en media hora esta mañana. Ahora tengo otra hora y 10 minutos para terminar de escribir en chino. Usted es el famoso tirador rápido. Esto es demasiado rápido, ¿no? Sin embargo, el profesor de vigilancia frunció el ceño. ¿Terminaste el ensayo sin hacerlo bien? El examen de ingreso a la universidad se acerca. ¿Podrías prestarle atención a esto? Cada examen simulado. El profesor de vigilancia miró con furia. A los profesores les molesta esto. Estudiantes que ni siquiera se esfuerzan en los exámenes. Profesor, lo hice con seriedad. Me levanté un poco avergonzado y dije, el ensayo también está casi lleno. Escribí aproximadamente 1100 palabras. El examen apenas ha comenzado hace 1 hora y 10 minutos. ¿Hiciste todas las preguntas con seriedad? ¿Puedes terminarlo? Soy profesora de chino. No sé cuánto tiempo se necesita para un examen. El vigilante estaba enojado. Gritó en voz alta. Siéntate y compórtate como es debido. Revisa las preguntas de adelante. Maestro, por favor, mire y decida si me deja ir. Ya casi es el examen de ingreso a la universidad. ¿Lo corrigió el maestro? Si no quieres examinarte, no vengas a hacerlo. Todas las miradas del aula están sobre mí. Muchos se están riendo a escondidas. Te dejé ir tan temprano. El maestro lo corrigió, ¿verdad? No puedo evitar que mi velocidad para hacer los ejercicios sea realmente rápida. El profesor puede no creerlo, pero lo entenderá. No hay forma, discutir en este momento no sirve de nada. Solo puedo demostrarlo con hechos. Inmediatamente tomé mi propio examen. Caminé rápidamente hacia el estrado y se lo entregué al profesor. Maestro, por favor, eche un vistazo y decida si me deja ir o no. Si no está satisfecho, entonces volveré a hacerlo. El profesor frunció el ceño. Miró hacia abajo y vio mi examen. Estaba listo para estallar en cualquier momento. 1 hora y 10 minutos para completar la prueba. ¿Qué se puede hacer en ese tiempo? No es más que un trabajo descuidado. Solo marqué 2 líneas en cada pregunta y terminé. ¿Así que todavía te atreves a dejarme ver esto? Pero al bajar la cabeza, el profesor supervisor se quedó atónito por un momento, como se había imaginado. La situación de haber escrito solo 3 o 5 palabras en cada pregunta no apareció. La hoja de respuestas estaba completamente llena. El profesor de vigilancia se dio cuenta de que algo no estaba bien. Comenzó a revisar desde la primera pregunta. Mientras miraba, comparaba con las respuestas que había anotado en su hoja de borrador. Mientras miraba, la expresión del profesor supervisor se volvió cada vez más sorprendente. No se equivocó en ninguna. Luego, dio la vuelta para revisar el ensayo. Al siguiente segundo, solo se escuchó al profesor supervisor tomar una bocanada de aire frío. En este momento, el profesor de vigilancia ya tenía un torbellino en su corazón. Este ensayo resulta ser en chino clásico. ¿Cómo es posible? El profesor supervisor aún estaba sumido en la sorpresa. Yo, que estaba esperando a un lado, ya estaba un poco impaciente. Maestro, mire, realmente lo hice con seriedad. Tengo algo que hacer esta noche. ¿Puedo entregar el examen y irme primero? El profesor de supervisión se quedó atónito. Entonces recordé que todavía estaba esperando al lado. Asentí rápidamente. Está bien. Los compañeros que esperaban ver el espectáculo se quedaron sorprendidos. Talento 1 hora y 10 minutos. ¿Qué tipo de lógica se necesita para terminar tan rápido? No presté atención a la confusión de los demás. Salir del aula directamente. Y el profesor de supervisión seguía mirando mi ensayo. Cuanto más miraba, más sorprendido estaba. Este es un ensayo muy estándar en chino clásico. No tiene errores ni problemas de redacción. Y lo más sorprendente es que, si se traduce al vernáculo, esta es también una intención clara. Un ensayo argumentativo claramente estructurado. Se ajusta completamente a los requisitos del tema del ensayo. La puerta del aula fue empujada de repente. El director está entrando. El director académico siempre está presente en cada examen. Todos irán a inspeccionar las diferentes salas de examen. Justo en este momento llegó.
El vigilante se apresuró a acercarse. Le mostró al director académico la hoja de respuestas que tenía en la mano. Director, mire la hoja de respuestas de este niño. El examen que entregué hace 5 minutos. El ensayo está escrito en chino clásico. Sin embargo, en ese momento, yo que ya había salido a pasear no lo sabía. Solo por este ensayo en chino clásico, resulta que hizo que todos los profesores de lengua de la escuela levantaran un gran revuelo. Al día siguiente fui a la escuela. Durante la hora de lectura matutina, la clase comenzó a alborotar. Al escuchar, todos estaban hablando sobre el examen del fin de semana pasado. Vaya. Esa pregunta de física es tan difícil como el cielo. La química también es muy difícil. ¿Qué tipo de preguntas son esas? La biología me hizo vomitar. Todo eran contenidos en letras pequeñas del libro de texto. No lo memoricé. Escribí un montón desordenadamente. Ninguno tiene confianza. La composición china es realmente ridícula. ¿Quién puede escribir bien sobre convencer a la gente de estudiar? Siempre solo se aconsejar a la gente que vaya a un cibercafé. Las grandes preguntas de matemáticas me hacen vomitar. Al que hizo el examen, te prometo que no te mataré. Me encogí de hombros. Según la reacción de mis compañeros de clase. Evidentemente, la dificultad de las preguntas del último examen fue alta. Muchas personas pensaron que las preguntas eran muy fáciles. Sin embargo, yo no tuve esa sensación. Aparte del inglés, creo que hice un examen aceptable. La puntuación máxima es de 750 puntos. Estimo que debería poder alcanzar entre 670 y 80 puntos. ¿Cómo te fue en el examen de hace 2 días? Sulanlan me dio un codazo. ¿Puedes superar el penúltimo lugar? Penúltimo. Sonreí de manera arrogante. Ni siquiera me interesa el segundo lugar. Quiero obtener el primer lugar. Varios compañeros de clase que estaban delante escucharon. Todos se dieron la vuelta y se rieron. Evidentemente, pensaban que estaba presumiendo. No hables de cosas inútiles. ¿Cuántos puntos puedes obtener? Sulanlan preguntó. Estimo que puedo obtener cerca de 380 puntos. ¿Puedes superarme? Yo también estoy entre 670 y 80 puntos. Al escuchar esto, respondí con sinceridad. Varios compañeros de clase delante rieron aún más fuerte. Sulanlan ya no me prestó atención. Yo hice una pregunta seria. Pero tú solo te la pasaste presumiendo. Aunque antes en la clase de matemáticas asombré a todos con mis habilidades. Y también le mostré a Sulanlan mis increíbles habilidades de memorización. Pero Sulanlan siempre pensó que no mejoraría rápidamente. Me siento impotente. De hecho, antes siempre estaba en los últimos lugares. Hacer que todos crean que puedo sacar el primer lugar no es muy realista. Es comprensible que se rían de mí. Pero cuando salgan las calificaciones, probablemente muchos no se reirán más. Justo estaba pensando en eso, cuando de repente el bullicio de la clase se detuvo. Luego toda la clase rápidamente cambió al modo de estudio. Levanté la cabeza. Efectivamente, el profesor de la clase entró por la puerta, de pie en el podio, mirando hacia abajo a toda la clase. Yo también empecé a estudiar de manera fingida. Aunque hice un buen examen, ser estudiante todavía significa mantener un perfil bajo. El profesor de la clase de repente habló. Lea los resultados en silencio. La clase quedó en silencio instantáneamente, mirando hacia arriba al profesor. En nuestra clase, esta vez las calificaciones han fluctuado bastante. Muchos estudiantes que antes estaban mejorando, cayó ruidosamente, y algunos estudiantes que tenían posiciones estables, de repente se volvió inestable. Yo tampoco sé qué les pasó con sus estudios. Busca por ti mismo, el examen de ingreso a la universidad se acerca rápido, y algunos que todavía están confundidos y no estudian. Sal de aquí lo antes posible. El rugido del director resonó en toda la clase. La gran mayoría de los compañeros mantuvieron la cabeza baja, haciendo como si fueran a cambiar y ser mejores personas. Claro, ya que hay quienes han caído. También hay quienes han subido. El profesor cambió de tono. Por ejemplo, en nuestra clase, finalmente apareció un estudiante destacado del grado. El profesor sonrió. De inmediato, la zona de los estudiantes más destacados en la primera fila se agitó. Muchas personas cambiaron de expresión. No es fácil conseguir el primer puesto en la categoría. Esto es un honor supremo. Significa Universidad de Pekín. Boleto de admisión a la Universidad de Tsinghua. Esta clase ha estado en la escuela secundaria desde el primer examen hasta ahora. No ha habido nadie que haya podido entrar en los 3 primeros del grado. Ahora, de repente, ha aparecido uno. ¿Quién es tan fuerte? Liu Chan, el tercero de la clase. Mira hacia Sang Sucheng, el segundo de la clase. Sang Sucheng sacude la cabeza, mis matemáticas se han derrumbado. Definitivamente no soy yo. Sang Sucheng mira nuevamente a Chen Miaoran. Chen Miaoran tiene la boca abierta, sin saber qué hacer. En sus ojos hay tanto sorpresa como una expectativa extrema. Él siente que esta vez se desempeñó bien, aunque hay algunas preguntas que no tiene muy claras, pero en general, lo hizo bastante bien. Inesperadamente, ¿de verdad terminé siendo el primero de la clase por un error? El mejor resultado de Chen Miaoran anteriormente fue el 10º del grado. Esa vez, estuvo tan emocionado que no pudo dormir en toda la noche. Si esta vez logra obtener el primer lugar del grado, probablemente será otra noche sin dormir.
Chen Miaoran comienza a recordar rápidamente en su mente los exámenes de hace 2 días. Cuanto más lo pienso, más probable me parece. Y piensa en la clase además de en ti mismo. ¿Quién más podría obtener el primer lugar? Debo ser yo. Chen Miaoran comenzó a temblar de emoción. Levanté la vista hacia el tutor de la clase. Esperaba ver en los ojos del maestro. Vio miradas de aprobación y orgullo. Sin embargo, el director no lo miró, sino que miró hacia el rincón de la última fila del aula. El primer lugar en este grado. Él también es el primero en nuestra clase. Chembo. Obtuve 703 puntos. Todos aplaudieron calurosamente para felicitar al compañero Chembo. 3 años de arduo estudio. Acumular mucho para liberar poco a poco. Finalmente demostró su capacidad. El director del colegio encabezó los aplausos al terminar su discurso. Todos los compañeros de clase aplaudieron ruidosamente, pero mientras aplaudían, casi todos tenían una expresión de confusión. Chembo es el primero de la clase, primero en el grado. ¿Qué está pasando? Días y días de estudio esforzado. Chembo sacó 703 puntos. Chen Miaoran se quedó atónito. Sang Sucheng se quedó atónito. Liu Chan se quedó atónito. Todos los estudiantes brillantes de la primera fila se quedaron atónitos. Su Lanlan se dio la vuelta y me miró con furia. Su mirada era como si estuviera mirando a un dios. Su boca estaba tan abierta que podría caber una naranja. No hago tareas todos los días. Duermo en clase. Empecé a estudiar bien desde la semana pasada. Días y días de estudio arduo. Un aumento de 10 puntos se puede entender. Un aumento de algunos puntos también es aceptable. ¿Qué está pasando con un aumento de varios cientos de puntos? En ese momento, mi rostro estaba rojo de emoción. También me sorprendió un poco este resultado. Pensé que estaría muy satisfecho con 670 u 80 puntos. No esperaba alcanzar de repente 703 puntos. Lee las calificaciones individuales de Chembo. Todos escuchen. Estudia mucho. La máxima calificación en lengua del profesor es 150. Abajo se escuchó una ola de asombro. Esta es realmente una apertura crítica. Que en las demás materias pueda obtener la puntuación máxima está bien. Este puntaje perfecto en lengua es realmente aterrador. Esto indica que Chembo escribió un ensayo perfecto. Matemática 148 puntos. Todos están asombrados. Esto realmente es un golpe inicial devastador. Yo debería haber tenido un puntaje perfecto en matemáticas. ¿Cómo es posible que me hayan restado 2 puntos? ¿Acaso corrigieron mal? Inglés 110 puntos. El director hizo una pausa. Continuó diciendo que la puntuación de inglés es un poco baja. Si pudiera estudiar inglés adecuadamente, aumentar 20 puntos debería ser bastante fácil. Asentí. De hecho, no estoy satisfecho con esta puntuación. Increíble que me hayan restado 40 puntos solo en inglés. Tendré que estudiar inglés seriamente de ahora en adelante. Ciencias 295 puntos. También es la puntuación más alta de toda la escuela esta vez. El director levantó la voz y continuó. La clase estalló en murmullos. Aún faltan 5 puntos para el puntaje perfecto. ¡Qué increíble habilidad es esta! Estoy bastante satisfecho con mi puntuación en ciencias. Hay algunas preguntas pequeñas que no estoy muy seguro. Las hice siguiendo mi intuición. Originalmente pensé que solo podría obtener alrededor de 270 u 280. No esperaba que llegara directamente a 295 puntos. Es simplemente una alegría inesperada. Al mismo tiempo, clase élite arriba. No puede ser, ¿cómo puedo ser el segundo de la clase? Ma Jian-jun, quien ocupó el primer lugar en el grado. Después de escuchar los resultados anunciados por el maestro de clase, su rostro de repente se volvió rígido. El profesor es realmente estricto. ¿Quién es el primero en el grado? ¿Cuántos puntos sacó? El director miró a Ma Jian-jun significativamente. El mejor estudiante del grado es Chembo de primer grado. Sacó 703 puntos. Ma Jian-jun se quedó atónito. Chembo es el que la última vez quedó en el antepenúltimo lugar de la escuela. Chembo, 703 puntos. 15 puntos más que él. Ha mantenido su posición de primero de la clase durante tanto tiempo. Sorprendentemente, fue despojado por un chico insignificante, sin esfuerzo alguno. Yo en este momento, no lo esperaba. Obtuve el primer lugar del grado por mí mismo. Ha causado sensación en la élite. Y seguía pensando en mi propio rendimiento. Resulta que en matemáticas no escribí las soluciones de 2 problemas grandes. Se descuenta 1 punto por cada uno. Se puede decir que fue un fracaso total. Ahora la situación está clara. Las otras materias están bien. Mi inglés es muy malo. Tengo que enfocarme en mejorar mi inglés. Pero, ¿cómo debería mejorar mi inglés? Empecé a sentirme un poco confundido. Desde pequeño, mis calificaciones en inglés siempre han sido malas. Ni siquiera sé cómo debería estudiar inglés. ¿Cómo debería mejorar mis notas en inglés? Toqué a mi compañera de mesa, Su Lanlan. Su Lanlan pensó un momento. Saqué 50 puntos en inglés. Pregúntate a ti mismo. Olvidé que estaba sentado en el rincón de los estudiantes rezagados. Ninguno de mis compañeros alrededor aprobó inglés. Pensé un momento. Creo que primero debo aumentar mi vocabulario. La base del lenguaje es el vocabulario. Pero, ¿cómo puedo aumentar mi vocabulario? Ya había memorizado la lista de palabras al final del libro de texto de inglés. Memorízalos todos.
Pero en esta prueba solo saqué 110 puntos. Quiero mejorar mi puntuación. Memorizar la lista de palabras del libro de texto definitivamente no funcionará. Lo tengo. Memorizar el diccionario. Toqué a Sulanlan. ¿Trajiste tu diccionario inglés-chino? Déjame echar un vistazo. Sulanlan asiente. Saca un libro de su mochila. Un libro grande más grueso que un ladrillo. La portada es azul y tiene impresas las 5 grandes palabras, diccionario inglés-chino. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a buscar palabras? Sulanlan pregunta. No. Sonrío levemente. Quiero memorizar este diccionario.